Buenos días, estimada docente. Hoy vamos a determinar si la transformación que va de R2 a R3 es lineal. Bueno, aquí podemos ver que está dada esta transformación. Este vector pertenece a R2 y este vector, como tiene tres componentes, donde cada componente es este número real, pues corresponde al vector R3. Entonces es una transformación que toma un vector en R2 y lo transforma a un vector de tres componentes, donde la primera componente es 2x y la segunda componente es x y la tercera componente 3. Como definición de una transformación lineal, tenemos que debe cumplir las dos condiciones. La primera dice que la transformación de una suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones. Y la siguiente condición es que la transformación de cualquier múltiplo de 5 es igual al múltiplo de la transformación de 5. Así que vamos a hacer la primera condición. Recordemos que la transformación que nos da el problema está de esta manera. Voy a tomar dos vectores en R2 por 1 y 1 por 2 y 2. Y vamos a sumar estos dos vectores y vemos la transformación. Esta suma nos tiene que quedar por la suma de las transformaciones. Entonces aquí tenemos la transformación de la suma de dos vectores y ya sabemos que se suma por componentes. Entonces la suma de estos dos nos queda x1 más x2 y 1 más de 2. ¿Cómo encuentro la siguiente transformación? Pues de esta manera. Nos enfocamos en que el vector transformado es el primer componente y es el doble de x. Entonces, ¿quién es x en el primer componente del vector? Vemos que estamos transformando, entonces nos queda x1 más x2. Entonces, en la primer componente es 2 veces por 1 y por x2. Ahora en la segunda componente es la resta de x menos, y entonces voy a restar x1 más x. ¿Dónde voy a restar? Y 1 más 2 en la tercera componente. 3 veces la segunda componente del primer set. 3 y 3 veces llevo 1. Entonces, si este último vector que esté transformado lo voy a separar de la siguiente manera. Bueno, antes de separarlo multiplico el 2 por la suma del x, 1 más seguido. Entonces aquí está. Ahora sí, separo este vector en una suma de dos vectores. En el primer vector x por 1 y en la primera componente x1 menos y1 y 3. Y en la segunda y en la tercera componente el otro vector es 2 por 2 por 2 menos 2 por 3. Recordemos que la transformación de xy va a ser igual al vector 2x y 3 veces. Entonces, como pueden ver, aquí está este vector y sería la transformación de que x1 y 1 está transformado y el resultado debe haber transformado al vector x2 y es 2. O sea, que en efecto me quedaría que la transformación de una suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones. La condición 2 dice que para cualquier alfa en los reales hay que demostrar que la transformación de alfa por el vector es igual al alfa por la transformación del vector. Entonces es bueno. Así que multiplicamos el escalar alfa por el vector y quedaría alfa al cuadrado. Aplicamos la transformación y me quedaría 2 veces alfa por el primer componente y en la segunda es alfa por menos alfa. Y en la tercera que multiplica alfa, entonces sacando por ahí el alfa del factor al factor multiplicados son 3. Aquí me quedaría la transformación del vector xy. Entonces aquí me quedaría alfa por la transformación de x10. Ya están demostradas las dos condiciones. Entonces, para que sea una transformación lineal, entonces la conclusión es que de R2 a R3, dado de esta manera, corresponde a una transformación lineal.